Para esta parte vamos a hablar de los morfismos, ya que quedamos que todas las categorías están completamente descritas por los morfismos. Entonces es necesario cómo trabajamos con morfismos dentro de una categoría, porque después hablaremos de lo que son los functores, y los functores, a diferencia de las funciones que tenemos en conjuntos, actúan también sobre los morfismos, no solo sobre los objetos. A la par que actúan sobre dos objetos, necesitan actuar sobre un morfismo que comunique a estos dos objetos. Por tanto, es importante entender cómo funcionan los morfismos o qué tipos de morfismos tenemos. Cuando trabajamos con una categoría C y el conjunto de morfismos o un morfismo de A a B, quedamos que es importante cómo están descritos los morfismos. De hecho, en la mayoría de categorías o en la mayoría de los casos vamos a estar trabajando con los morfismos más que con los objetos dentro de la categoría, ya que los morfismos me permiten hacer interactuar dos objetos, considerándolos como flechas. En este caso, F es la flecha que me permite interactuar A con B. Bueno, los morfismos resultan ser importantes por lo que ya comenté y porque dentro de los functores, que son aquellos que van a jugar el papel de funciones dentro de las categorías, ya no solo interactúan con objetos, sino que también interactúan con los propios morfismos. Entonces es importante que los entendamos. Y solamente por mencionar, cuando tenemos un morfismo de un objeto a otro, entonces al primer objeto le vamos a llamar dominio y al destino le vamos a llamar contradominio. Nuevamente, se parecen a las funciones, pero ya vimos que no todos los morfismos tienen que ser funciones. Es más, a partir de este tema de morfismos, vamos a ver que no se comportan tan bien como las funciones o como lo tenemos dentro de los conjuntos. Cuando hablamos de morfismos, uno de los más destacados es el que dijimos que es una identidad, el cual pertenece a los morfismos de un objeto en sí mismo. Este morfismo cumple dos propiedades muy importantes para llamarse identidad. De hecho, para que algo sea una categoría tiene que existir este morfismo y tiene que satisfacer que para todo f en los morfismos de A a B, f compuesto con e me tiene que recuperar otra vez la propia f. De igual manera, para cualquier morfismo de B a A, e compuesto con g me tiene que recuperar el morfismo g. Entonces, para que una cosa sea una identidad, tiene que satisfacer estas dos propiedades. Y de hecho, para que algo sea una categoría, tiene que existir al menos una identidad. Y ahí está la palabra clave. Una de las cosas que dijimos es que la identidad en la definición nunca se pide que tenga que ser única. No es necesario. Pero como siempre cuando trabajamos con identidades en la mayoría de las estructuras, garantizamos o buscamos que la identidad sea única. Y como lo dije, en la mayoría de las estructuras. Igual en categorías, buscamos que esta identidad tenga que ser única y de hecho lo tiene que ser. Si nosotros tomamos dos morfismos E1 y E2 sobre un objeto A, de tal manera de que ambos cumplen las propiedades de la identidad, las dos propiedades a la vez, entonces no va a quedar de otra. Tienen que ser lo mismo, tienen que ser el mismo morfismo. Y esto, bueno, la demostración es prácticamente tradicional, como se hace en la mayoría de estructuras donde la identidad tiene que ser única. Tomamos E1. Bueno, a E1 le aplicamos la propiedad que voy a subrayar, esta que está aquí, que satisface E2, utilizando E1 como F. Entonces, E1 tiene que ser igual a E1 compuesto con E2. Bueno, pero ahora para la siguiente parte aplicamos esta otra propiedad utilizando AE2 como G. Y entonces en este caso obtenemos al E2. Déjenme resaltarlas de diferente color. El morfismo identidad dentro de un objeto A tiene que ser siempre único. ¿Vale? Ahora, esto es para cada objeto de la clase. La identidad que le corresponde a los morfismos de A en A
no tiene por qué ser la misma que la identidad que le corresponde a los morfismos de B en B si A y B son distintos. Eso en general no es cierto, ¿vale? La identidad es única dentro de los morfismos de A en A. De esta manera nos implica que si nosotros tomamos la identidad dentro de los morfismos de A en A, entonces es conveniente tener una notación específica. AE la vamos a denotar ahora como E sub A, que es una notación tradicional que tenemos desde conjuntos. Entonces, el morfismo identidad va a ser muy importante cuando trabajamos con objetos específicos. Ya vimos que es único dentro de los morfismos de A. Después hablaremos de lo que son los isomorfismos y entonces la identidad siempre será un isomorfismo. Cuando trabajamos con funciones, es importante cómo las clasificamos y realmente tenemos tres tipos de funciones. Tenemos las funciones suprayectivas, inyectivas y biyectivas. Es más, estas últimas no son más que una combinación de las dos anteriores. Cuando tenemos inyectividad y suprayectividad, decimos que la función es biyectiva. Pero esto no va a ser en general cierto cuando tratamos de generalizar estas cosas hacia categorías. La clasificación correspondiente a los morfismos dentro de una categoría no satisface eso. Por eso la generalización del concepto no está dado en términos de decir que algo sea el análogo de biyectivo si es suprayectivo o inyectivo. De hecho, esto es una cosa particular de la categoría de conjuntos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a obtener la clasificación? Pues las tres se van a separar. Volvemos a obtener tres clasificaciones. Una es los epimorfismos, la otra serán los monomorfismos y la última serán los isomorfismos. Pero esta vez no lo daremos en términos de que un isomorfismo sea un epimorfismo y un monomorfismo, que es como estamos acostumbrados a definirlo cuando trabajamos en algunas de las categorías, por ejemplo en la de conjuntos. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo vamos a estar clasificando estas cosas. Y bueno, para comenzar vamos a empezar con los epimorfismos. Un epimorfismo será un homomorfismo F que va de A en B, de tal manera que si yo tomo cualquier objeto dentro de la categoría, el que sea, y tomo dos morfismos G1 y G2 de tal manera que los pueda componer con F, por lo que los pueda componer con F a la izquierda, lo que quiere decir que tomo dos morfismos de B en X. Si resulta que G1 compuesto con F es igual a G2 compuesto con F, no me va a quedar de otra. G1 tiene que ser igual a G2. Ahora, esto pareciera que nos está implicando una ley de cancelación, lo cual no es cierto. Vamos a ver que hay categorías en las que tenemos epimorfismos, pero no tienen inversos. Recordemos que una ley de cancelación como tal la obtenemos en la parte de grupos cuando garantizamos que tenemos inversos. Si nosotros tomábamos un grupo G y tomábamos dos elementos A y B en G, bueno, tres elementos A, B, C en G, si tomábamos A por B igual a A por C, bueno, en este caso lo estoy haciendo al revés, B por A y C por A, esto me implicaba que B tenía que ser igual a C, una propiedad similar a lo que tenemos acá. Esto lo garantizábamos ya que tenía inversos. En el caso de los grupos siempre tengo un inverso. Se demostraba multiplicando por el inverso a la derecha. Pero en el caso de las categorías no se requieren los inversos. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque aquí no estoy diciendo jamás que tengan que existir los inversos. Por ejemplo, vamos a utilizar la categoría Z, la que ya habíamos visto, de los enteros. En esta categoría trabajamos
con los morfismos de A a B de dos maneras diferentes. Una, eran el conjunto unipuntual A, B siempre y cuando A fuera menor o igual que B. O eran el conjunto vacío si A era mayor que B. Entonces, vamos a ver que aquí prácticamente la definición del conjunto de morfismos en automático me obtiene que todos los morfismos, cuando la clase de morfismos no es vacía, tienen que ser epimorfismos. Entonces, si yo tomo un morfismo F en OM de A a B, como siempre, ya estoy diciendo que es no vacío, lo cual me implicará que F tiene que ser forzosamente AB, porque como estoy diciendo que OM de A a B es no vacío, entonces tiene que ser el unipuntual A, B. Esto me implica que A tiene que ser menor o igual que B. Ahora, tomo un tercer objeto, un objeto X en Z. Tomo dos morfismos, vamos a llamarles G y H, que van de B en X. Esto me implica de entrada que G tiene que ser igual a H y que estos tienen que ser a la pareja B, X. Lo cual me implica que B tiene que ser menor o igual que X. Entonces mi composición G con F pues está bien definida y tiene que ser igual a X. Y H con F también tiene que ser igual a X. Esto me implica que GF es igual con HF. Entonces cumplen el primer requisito de la implicación. Se satisface la hipótesis. Pero sin necesidad de la hipótesis, nosotros podemos darnos cuenta que como G es igual con H, que como G es igual a B con X, pero esto también es igual a H, pues entonces G tiene que ser igual con H. Lo cual me implica que F es un epimorfismo, ya que en este caso no importa cómo tome al G y al H, como solamente tiene que haber un elemento en Bx, pues no queda de otra. Ese elemento tiene que ser la pareja B, X. Y por tanto, siempre tienen que ser iguales cualesquiera dos morfismos dentro de OM de Bx. Así que sin ni siquiera utilizar esta parte, se concluye que G tiene que ser igual a H, no importa cómo sea F. Entonces F tiene que ser un epimorfismo. Esto quiere decir que cualquier morfismo dentro de esta categoría ya es un epimorfismo. Ahora la pregunta es, ¿este F tendrá un inverso derecho? Bueno, supongamos que existe un G en OM de B a A, tal que F con G tiene que ser igual a la identidad de A. Ya vimos que esta es única, por eso ya utilizo esta notación. Entonces, si esto pasa, ¿esto qué me implicaría? Bueno, primero, F tiene que ser igual a AB, mientras que G tiene que ser BA. Pero entonces esto me implicaría que A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, lo cual me implicaría que B tiene que ser igual con A, lo cual no es cierto en cualquier morfismo. Pueden tomar A igual a 2 y B igual a 3, son números enteros. Se satisface que F está dentro de los morfismos de A a B, o sea, el conjunto de morfismos de A a B es no vacío porque 2 es menor o igual que 3. Y en este caso no tiene por qué haber el inverso derecho.
Si lo hubiera, estaríamos diciendo que 2 tiene que ser igual a 3, lo cual no es cierto. Entonces, aquí no se cumple la regla de que si yo tengo un epimorfismo, entonces tenga que existir el inverso derecho. Cosa contraria a lo que pasa en los conjuntos. Si yo tomo la categoría set y tomo F, un morfismo de A a B, entonces aquí vamos a comprobar que justamente F es epimorfismo. F es un epimorfismo si solamente si F es suprayectivo, ya que sabemos de la teoría de funciones que en este caso que F es suprayectivo si y solamente si F tiene un inverso derecho, o lo que es lo mismo, existe una función g que va de B en A, de tal manera de que al componerlas me da la identidad. Esto pasa si solamente si yo tomo dos morfismos o dos funciones que van de B a X con X cualquier otro conjunto no vacío, entonces H1 compuesto con G igual a H2 compuesto con G me implica que H1 tienen que ser igual a H2. Estas cadenas de sí y solamente sí las tenemos dentro de la categoría de set, dentro de la categoría de conjuntos, pero ya vimos arriba que en general esto no se cumple dentro de categorías arbitrarias. El caso de los enteros con la relación de menor o igual es un ejemplo donde no se tiene dicha propiedad. Entonces es un caso particular de la categoría de set. Incluso esta se puede llegar a perder en las categorías de anillos o en algunas otras categorías que no sean abelianas. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se están tomando la definición de epimorfismo. Esto ya se conocía de la parte de funciones, pero en categorías no se cumple. La siguiente clasificación son los monomorfismos. Un monomorfismo será un morfismo que satisface que cuando tomamos un objeto X dentro de la categoría y dos morfismos de X en A, entonces si la composición de F con G es igual a F con H, no queda de otra, igual que como los epimorfismos, G tiene que ser igual con H. Entonces, en este caso hablaremos como si fuese una ley de cancelación por la izquierda. Pero otra vez hay que tener cuidado. No es tal cual una ley de cancelación como pasaba en grupos, porque otra vez no necesariamente se tiene que existan epimorfismos, que existan inversos izquierdos, en este caso, que hagan que se satisfaga esta condición. Eso no es necesariamente cierto en categorías generales, como pasaba en epimorfismos. Otra vez, esto ya quedaría prácticamente para practicar. Se tiene que en la categoría de Z, con los homomorfismos o con los morfismos que quedamos de A a B, igual al unipuntual A, B, o el vacío, en esta categoría todo morfismo tiene que ser un monomorfismo, y esto es bueno también practicarlo. Entonces, la definición de monomorfismo juega el papel de las funciones inyectivas. Es una buena definición, pero otra vez la cadena de contenciones de que una función es inyectiva si satisface, si solamente si satisface esta condición, no es única, pero sí es un caso muy muy particular de la categoría de set, de la categoría de conjuntos. No la tenemos que considerar en categorías generales, no lo podemos decir cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si resulta ser que tenemos inversos izquierdos, entonces sí, ese morfismo con un inverso izquierdo tiene que ser un monomorfismo. Si resulta ser que nuestro morfismo tiene un inverso derecho, entonces sí,
ese morfismo tiene que ser un epimorfismo, pero al revés no es cierto, no se cumple eso. Hay que tener mucho cuidado. Entonces otra vez el ejemplo va a ser la categoría de Z, pero no es necesario irnos tan así. Por ejemplo, en los monomorfismos, si queremos otro contraejemplo que no sea el de los zetas, pues podemos utilizar a los grupos con la función inclusión. Entonces es bueno practicar esto para quitarnos de la idea cuando trabajamos con categorías la definición de inyectividad y suprayectividad. Y bueno, esto nada más muestro la definición porque pues prácticamente pasa lo mismo que en los epimorfismos. Hablemos ahora de la tercera clasificación, que son los isomorfismos. Un isomorfismo será un morfismo de tal manera que va a existir otro morfismo, pero ahora, si el primer morfismo va de A a B, este otro que va a existir tiene que ir de B a A y tiene que satisfacer que es un inverso derecho y un inverso izquierdo para F, obteniendo las dos identidades. Como siempre, cuando trabajamos con isomorfismos, este inverso G tiene que ser único. La demostración también es clásica cuando trabajamos con inversos únicos. En este caso, si yo tomo al elemento G1, bueno, otra vez yo puedo multiplicar por la identidad. ¿Cuál es la identidad correcta? Bueno, G1 va de B en A. Eso quiere decir que si yo quiero multiplicar a la derecha por la identidad, necesito la identidad en el dominio de G1, que en este caso es E de B. Ahora, E de B lo puedo ver como F por G2. Pero dentro de categorías y dentro de morfismos tenemos la asociatividad. Por tanto, puedo asociar de esta manera. Pero G1 por F, pues es justamente la identidad en A. Pero la identidad en A satisface que esto me devuelve G2. Y por tanto, G1 tiene que ser igual a G2. De manera que G1 tiene una notación muy específica, que es la de F a la menos 1, similar a la que utilizamos dentro de funciones. Entonces, cuando trabajamos con isomorfismos, ese inverso que se obtiene tiene que ser único. Y salen bastantes propiedades que ya conocemos. Por ejemplo, el inverso del inverso tiene que ser el elemento original. F a la menos 1 tiene que ser F. Si yo compongo F con G y resulta que son isomorfismos, la composición también tiene que ser un isomorfismo. Más aún, F compuesta con G a la menos 1 tiene que resultar en G a la menos 1 compuesta con F a la menos 1. Y las demostraciones son exactamente las mismas que se hacían con funciones, gracias a que en categorías tenemos asociatividad de morfismos. Por eso no me centro tanto en esto, solamente quiero enfocarme en las definiciones que estamos obteniendo y en resultados demasiado elementales, porque necesitamos trabajar con morfismos cuando pasemos a la parte de funciones continuas o de caminos, en nuestro caso en el momento de calcular grupo fundamental, o cuando se hablen de cohomologías o cuando se hablen de homologías. Entonces, la mayoría de los resultados que se van a utilizar ya se tienen para funciones y las demostraciones son similares aquí. En dado caso de que se requiera o sea muy específica la propiedad, la demostraré. Ahorita solamente estamos introduciendo conceptos con las cosas que estamos trabajando. Vamos a ver que puedo tener una categoría donde todo sea un epimorfismo, un monomorfismo, pero no necesariamente tiene que ser un isomorfismo. ¿Y cuál va a ser el ejemplo? Pues justamente la categoría con la que se ha estado trabajando, Z. Entonces, en esta categoría, como ya lo mencioné anteriormente, todo morfismo tiene que ser un epimorfismo y un monomorfismo, pero no necesariamente tiene por qué ser un isomorfismo. ¿Por qué? Ya lo hicimos prácticamente en la demostración de ver que todo era un epimorfismo y que no necesariamente tenía que existir inverso izquierdo, inverso derecho. Si nosotros tomamos F en OM de A, B, isomorfismo,
pues esto me implica que existe un G en OM de B a A de tal manera que F por G tiene que ser la identidad en B y G por F tiene que ser la identidad en A. Recordemos que es único y es F a la menos 1, pero como aquí de hecho ese va a ser muy específico, pues no lo denoto todavía con F a la menos 1. ¿Qué pasa en este caso? F tiene que ser igual a A, B, lo cual me implica que A tiene que ser menor o igual que B. Bueno, como existe el G, G tiene que ser BA. Ya que existe, quiere decir que los morfismos de B a A es no vacío y por tanto tiene que ser la pareja B, A, por cómo definimos los morfismos en esta categoría. Y entonces en esta categoría obtenemos que B es menor o igual que A. Pero esto me implica que A tiene que ser igual con B, lo cual me implica que si F es un isomorfismo, entonces no queda de otra, F tiene que pertenecer a los homomorfismos de A, A. Pero si F pertenece a los homomorfismos o a los morfismos de A, A, entonces no queda de otra, F tiene que ser la identidad en A, la cual ya habíamos visto cuando estudiamos esta categoría. Entonces en este caso, si algo es un isomorfismo, forzosamente tiene que ser la identidad, no queda de otra. No hay más isomorfismos, cosa que no pasa con los epimorfismos o los monomorfismos, no necesariamente tienen por qué ser la identidad. Entonces, esto me lleva otra vez a decirlo, hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con categorías, porque no necesariamente el ser epimorfismo y ser monomorfismo me va a implicar ser isomorfismo. Eso no es cierto en general. Siguiendo con los isomorfismos, es importante trabajar con cierto tipo de categorías. Vamos a hablar de lo que son los grupoides. Un grupoide va a ser una categoría donde cualquier morfismo que tomemos, no importa cuáles sean los objetos, siempre nos va a devolver un isomorfismo. O sea, todo morfismo se convierte en isomorfismo. La pregunta es, ¿existen este tipo de categorías? Porque son muy específicas. Y bueno, pues si no existieran no tendría sentido que se haya hecho esta definición. Por ejemplo, tomemos X, un conjunto no vacío, y de tal manera que la cardinalidad de X sea mayor que 2. No necesito que sea, mayor o igual que 2. No necesito esto, pero pues para ponerle un poco más de interés a lo que vamos a estar calculando, pues sí es importante. Y tomamos esto una relación de equivalencia. Entonces, en este caso, recordemos que por ser relación de equivalencia, o lo voy a poner aquí abajo, tiene que satisfacer reflexividad, simetría y transitividad. Si se satisfacen estas tres cosas, entonces estamos hablando de una relación de equivalencia, cosa que no pasaba con la relación de menor o igual que en el caso de los enteros. Esta no es una relación de equivalencia, ya que no cumple la simetría, sino cumple la antisimetría. Recordemos que reflexividad es decir que A está relacionado con A. Simetría es que si A está relacionado con B, implicará que B está relacionado con A. Y transitividad es que si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A tiene que estar relacionado con C. Cuando tenemos estas tres condiciones en una relación, al igual que como hicimos con Z, podemos definir una categoría X. Definimos C igual a X. Los objetos son los elementos de X y los morfismos entre dos elementos de X pues son justamente el unipuntual A, B, de tal manera que A está relacionado con B, o el vacío si A no está relacionado con B. Esto nos define una categoría. Es prácticamente la misma demostración que se hizo en el caso de los enteros con el menor o igual que. Gracias a la reflexividad y a la transitividad, esto va a estar bien definido. Pero gracias a la simetría, un ejercicio muy interesante es demostrar que para todo F en O de A a B no nos queda de otra. F es isomorfismo, lo cual me implicaría que X es un grupoide.
Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando trabajemos con el grupo fundamental lo vamos a generalizar más. Vamos a construir el grupoide fundamental más que el grupo fundamental, pero es exactamente la misma construcción, solamente que no nos vamos a preocupar por ciertas propiedades. Ya lo veremos en su momento. Igual, vean que aquí el término grupoide está asociado con una relación de equivalencia en esta categoría. No va a ser tanta coincidencia que el grupoide fundamental dentro de un espacio topológico lo definamos a partir de una relación de equivalencia. No es esta que tenemos aquí, pero vamos a estar trabajando con algo similar. Entonces están estrechamente relacionados los grupoides con las relaciones de equivalencia. Esto espero que haya quedado claro lo que son epimorfismos, monomorfismos e isomorfismos, porque vamos a estar trabajando con ellos. Ahora el siguiente paso es empezar a hablar de lo que son los functores. Igual va a ser algo corto y una vez que ya terminemos con lo que son los functores, ahora sí pasaremos completamente a la parte de topología algebraica y empezaremos con el grupo fundamental.